Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Después de un Carlos? par de semanas, nuevamente un café y hablar de cosas que le interesan a mucha gente. La idea del día de hoy era hablar un poquito de deuda externa, de deuda interna, de los niveles de endeudamiento que tiene Ecuador y una cosa muy importante, eh, responder a la pregunta de por qué tenemos que endeudarnos, por qué los países se endeudan en general. Yo quería empezar el diálogo, Santiago, preguntándote qué tipos de deuda existen. Bueno, gracias, Juan Carlos. Para comenzar, es necesario destacar que dentro de la deuda que tiene el país hay una deuda interna, una deuda externa, una deuda pública y una deuda privada. Pero también en los medios se ha hablado mucho ahora de la deuda consolidada. ¿Qué es esto de la deuda consolidada? La deuda consolidada es una nueva medición de la deuda que, basada en los manuales del Fondo Monetario Internacional, destaca que no es necesario incluir en la deuda todas las prestaciones que se tienen con las instituciones familiares, como el IES, entre otros, Instituciones del Estado. instituciones del Estado. Perdona, a ver, lo que pasa es que esto es bueno aclarar porque se ha generado mucha polémica en torno a esto. A ver, esa es una recomendación, está en el manual del Fondo Monetario. Esa es una recomendación. ¿Así lo miden otros países? Sí, esa es una recomendación. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, también permite endeudarse un poco más, pero al contrario de lo que se pensaba hacer, que era subir el monto adecuado de la deuda, yo creo que es una mejor opción. Es necesario también destacar que medir la deuda no es solo medirla en miles de millones de dólares. Tiene que ser una comparación con el Producto Interno Bruto, y en nuestro país el tope es el 40%, mucho menor que en otros países de Latinoamérica, un poco mayor que algunos otros países. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Para qué se tiene uno que endeudar? ¿Para qué el gobierno o el país tiene que endeudarse? Bueno, algo habíamos hablado ya. En realidad, yo quería comentarles y comentarte, Santiago, que en el año 2007 la Semplades hizo un estudio de las necesidades de inversión que tenía el país. Y en ese entonces se requerían más o menos 118.000 millones para tener la infraestructura que tiene un país desarrollado promedio. Un país de la OSD, por ejemplo. Y cuando me refiero a infraestructura estoy hablando de vías, de puertos, de aeropuertos, de hospitales y sobre todo de infraestructura básica. Mira que en ese año o por ese periodo de tiempo se requerían 45.000 millones de inversión en infraestructura básica. Agua potable, alcantarillado. Creo que en electricidad la cosa va bien, pero en general servicios básicos que son los que de alguna manera te marcan la pauta para que te clasifiquen como un país en vías de desarrollo o un país desarrollado. En ese entonces se requerían 45.000 millones solo para eso y más o menos 4.500 millones de forma recurrente para darle mantenimiento a esa infraestructura. Eso significa que necesitábamos muchísimo dinero. Imagino que los montos ahora son mayores, pero si necesitábamos 118.000 millones, la pregunta sería cuánto hemos invertido. Y de lo que es de los datos oficiales que se tienen, se han invertido más o menos 65.000, 70.000 millones. De esos, la mitad aproximadamente ha venido de fondos petroleros y la otra mitad de endeudamiento externo, interno, y yo creo que ahí radica un poco el problema y quizás sea bueno contarle a la gente o analizar si es necesario endeudarse. Más o menos hemos hablado de las necesidades que tenía el país o que tiene el país. Ahora, ¿los países siguen este modelo de endeudamiento? ¿Hay países que se endeudan como lo está haciendo Ecuador o que lo han hecho en el pasado? Sí, por supuesto. Para eso es necesario analizar dos conceptos que en economía siempre se manejan. El uno es la ventaja comparativa y el otro es la ventaja competitiva. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en nuestro país se da el banano, se da el petróleo, lo cual no se da en otros países. Nosotros tenemos una ventaja comparativa con respecto a otros países. Pero ¿qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva, por ejemplo, para no poner solo ejemplo Ecuador, Colombia es uno de los mayores productores de café, pero Starbucks, una empresa gringa, tiene muchísimo más ingresos que lo que tiene las exportaciones de café de Colombia. A eso se llama una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso produce más dinero y habrá países con tanto dinero circulante pueden hacer cierto tipo de inversión en infraestructura, obras públicas, social, entre otros. Para países como el nuestro, y similar a la mayoría de países de Latinoamérica, necesitamos recurrir en esa deuda. Esa deuda es para financiar las condiciones necesarias para poder convertir nuestra ventaja comparativa en una ventaja competitiva. Y no me refiero solo a los productos de exportación, me refiero a otros aspectos como son la educación, servicios básicos, entre otros.
Santiago, mira, el tema de tener ventaja comparativa, Ecuador tiene mucha, por ejemplo, en cuanto a las materias primas que puede exportar. Eso más o menos es lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero es bastante complejo o difícil llegar a tener ventajas competitivas porque ya tienes que mejorar tus procesos de producción, tener mano de obra calificada, tener energía, por ejemplo. Y ese es un proceso. De acceso y de comunicación, que también son básicas para poder desarrollar y para poder tener ventajas competitivas a nivel empresarial y a nivel de país. Para aclarar un poco la cosa, Santiago, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un país de América Latina como nosotros y un país de la OECD, un país de primer mundo, un país desarrollado, en cuanto a la capacidad de tener ventajas competitivas? La diferencia es que tanto los sistemas productivos como las personas tienen un nivel de capacidad para desarrollar las ventajas comparativas que nosotros tenemos, que otros países ni siquiera las tienen, y convertirlas en un bien que tenga un plus adicional, lo cual se vende en un precio diferente y se obtiene mucho más dinero. Era una buena idea, creo, el cambiar la matriz productiva, no depender solo del petróleo y comenzar a ver otras alternativas que se pueden. Pero hay que entenderlo, no funciona de un día a otro y no funciona de un año a otro. Se requiere primero la inversión, luego la capacidad técnica, operativa, que la gente se prepare. Y eso es un proceso que irá tomando. Bueno, al respecto hay una cosa que yo siempre digo, mira, Corea del Sur, después de la guerra de las Coreas, le tomó cerca de 40, casi 50 años lograr los niveles de desarrollo que tiene hoy en día. O sea que no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana. Con la ventaja que tenía Corea de que tenía un mercado cautivo en los Estados Unidos que la apoyaba al 100% para que se diferencie un poquito de Corea del Norte. Ha pasado algo similar con China, que se ha demorado décadas creciendo a ritmos realmente increíbles de hasta 2 dígitos, ¿no? Santiago, para ir terminando y aclararle esto a la gente, Ecuador tiene una deuda agregada cercana al 40% del Producto Interno Bruto, más algo cercano a los 40.000 millones de dólares. Estamos debiendo en total fuera y dentro porque le debemos al Seguro Social, etcétera, ¿no? Ahora, esa cantidad o ese porcentaje del PIB, ¿es demasiado? ¿Es manejable? ¿Es pagable? ¿Es verdad que estamos hipotecados, hipotecado el futuro de nuestros hijos? ¿Qué puedes comentarnos? Mira, si bien la gente se puede alarmar porque estamos llegando casi al tope del permitido, se lo puede comparar con nuestros países vecinos. Y si vemos los informes técnicos, no estamos en el top de los países que más deuda tienen en América Latina. Además, a diferencia de otros países, nuestra deuda mucha ha sido, como tú decías, para inversión, lo que a su vez producirá no solo intereses, no solo ingresos, sino también desarrollo. El problema o la contra de esta deuda es que, dado nuestro riesgo país, bueno, se puede hablar de diferentes condiciones, nuestra deuda ha sido a corto plazo y a tasas de interés un poco más elevadas que lo que son deudas que tienen otros países que son un poco a más largo plazo, me refiero a alrededor de 10, 12 años, y con tasas de interés un poco menores. Es decir, nosotros tenemos que pagar más pronto y tenemos que pagar un interés más alto. Eso especialmente en los últimos créditos que estamos contrayendo desde el 2015 para acá. Específicamente los últimos créditos y también específicamente con China, que es uno de los principales. Bueno, muchas veces la gente se pregunta y dice, en realidad el tema de la tasa de interés es un tema que se ha manejado incluso políticamente, o se ha utilizado como arma política. Pero en realidad, una de las cosas en las que el gobierno insiste es en mirar la tasa de interés promedio, que en Ecuador viene siendo alrededor del 6%. Eso significa que Ecuador ha contratado deuda cara al 9%, al 10%, pero que también tiene deuda más barata, que ha contratado al 1%, al 2%, y en general el promedio nos da aproximadamente 6%. Eso significa que de cada $100 que hemos pedido, tenemos que pagar 6 en intereses cada año. Ahora, una cosa que yo quería comentar adicionalmente. Mira, ¿cuánto le debemos a China? ¿Y es verdad que estamos hipotecados con los chinos? Bueno, mira, yo creo que el término hipotecado con los chinos fue algo que se utilizó en campaña. Y podríamos decir entonces estamos hipotecados con los Estados Unidos o con el Fondo Monetario Internacional antes. Si analizamos las tasas de interés, es muy fácil darse cuenta que antes, me refiero al 2000 y sobre todo cuando no teníamos un tipo de cambio fijo, las tasas de interés eran iguales o mayores. El que emitía la deuda era otro.
A China la deuda es alrededor del 35% de la deuda total, lo cual... De la deuda externa de la total. deuda externa total. Lo cual, ¿por qué tiene que ser alarmante? ¿Comparado con qué? Que es la primera pregunta que hay que hacerse. La otra, ¿se puede pagar? ¿Se está pagando? ¿Se va a pagar? Y la otra, ¿en qué se ha invertido? Que es algo de lo que ya hemos contestado. El problema fuera si esa deuda, como manifestabas, se utilizara para pagar sueldos. Con lo cual, no necesariamente es una inversión. Ahí sí estás hipotecando el futuro. Eso es hipotecarlo. Y eso, quitando términos o cuestiones políticas, no se ha hecho en estos últimos años. Bueno, solo un dato. Mira, estos son datos oficiales, por supuesto. Para completar algunos de los pagos en la contratación de estas hidroeléctricas que se han hecho, tuvimos financiamiento del 6,3% y eso podría verse alto dependiendo del momento histórico en el que se pidió, etcétera. Sin embargo, la tasa de rentabilidad de las hidroeléctricas está por sobre el 20%. ¿Eso de alguna manera tiene ventajas en el mediano y largo plazo o no? Por supuesto, aunque creo que un poco más en el largo plazo. Habría que hacer un análisis de cómo van las hidroeléctricas y demás. Por supuesto, hacer un análisis del tiempo, de la inversión y el tiempo siempre es importante para saber el riesgo que se tiene. Pero incluso a mediano plazo, yo creo que esto nos va a garantizar un ahorro, lo cual también permitirá disminuir los porcentajes de deuda. Bueno, en este año, en el año 2017, ya se tiene previsto un ahorro en combustibles para las termoeléctricas que supera los $1.000 millones. Ese ya es un plus, ese es algo bastante positivo que ha sido resultado de la inversión en este sector de alguna manera. Y para este año, ¿cómo crees que se vaya a financiar la deuda que se tiene y si se va a incurrir en más deuda, que de todas maneras es algo necesario para financiar a un país? Bueno, esa es una pregunta que puede despertar ciertas susceptibilidades. Hasta octubre se tenía necesidades de financiamiento por 5.300 millones. Eso significa que si ahora tenemos alrededor del 26%, y va a subir probablemente al 30% la deuda externa, 30% quizá un poco más. Y eso puede ser alarmante dependiendo del contexto en el de análisis, digamos. Ahora, lo que yo considero es de que esa deuda va a ser necesaria durante este año para terminar aquellos proyectos de inversión en los que se ha venido planificando y trabajando durante estos años. Y según la planificación cuatrianual que se había venido llevando, para el año 2018 ya no vamos a tener déficit, es decir, no vamos a tener necesidades, en teoría, de pedir dinero fuera. Eso es lo ideal, porque de otro modo lo que estamos haciendo es pidiendo cada año porque estamos gastando más de lo que nos ingresa, y ese ha sido uno de los argumentos de la oposición en esta campaña política que tuvimos para la elección presidencial. Sin embargo, hay que considerar, y ahí concuerdo contigo, que ese dinero que se está pidiendo es básicamente para inversión. Tengo entendido que ahora mismo las recaudaciones de impuestos están subiendo, quizá no al ritmo que todos desearíamos, pero en todo caso empiezan a subir los niveles de depósito, también empieza a subir el nivel de créditos. Eso de alguna manera indica que la economía empieza a recuperarse. ¿Tú cuál crees que sea el panorama que va a tener este gobierno, considerando que se posiciona ahora en mayo y va a tener unos cuantos meses? Mira que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado, el del 2016, ¿no? 2016. Bueno, a diferencia del periodo anterior que estuvo el mismo partido, donde el precio del petróleo subió bastante y en promedio era mucho más elevado al actual, que estará entre 40 y 50 dólares por barril. Si este llega a bajar, creo que vamos a tener algún inconveniente fiscal de nuevo. Ojo, ya hemos tenido problemas antes y bien o mal se han tratado de sobrellevar. Lo otro es incrementar impuestos teniendo el 50 o cerca del 50% de la población en contra. No creo que sea una opción que se vaya a realizar. O al menos, tú hablas porque la elección fue bastante reñida. Bastante reñida. Está casi 50 y 50. Por supuesto. Y una de las cosas que se tiene como punto en contra, o al menos como crítica, es esa alta imposición o el número de impuestos, o los elevados impuestos, o se puede utilizar políticos. Si hacemos un análisis, que podría ser el tema de otra discusión, podremos ver que no necesariamente malos son los impuestos, pero que sí va a tener un efecto especulativo
dentro del gobierno. Por lo cual, al menos creo que en el primer año va a ser un año difícil, porque tiene que seguir lo que veníamos en cuanto a política, la inversión, en cuanto a educación, hemos invertido arriba del 4% del PIB, en salud también, y es algo que no se puede bajar. Por lo cual, se tiene que tener en cuenta para poder financiar el presupuesto, ver los niveles de deuda, quizás establecer mejores niveles en cuanto a las tasas de interés, en cuanto a los montos, incluso en cuanto al tiempo, y tratar entre todos sacar adelante al país. Bueno, habrá que considerar algunas cosas para el cumplimiento de las ofertas de campaña también. Y me imagino que los equipos económicos tendrán que trabajar a 100 por hora para tener listo el presupuesto que se va a aprobar por la Asamblea luego de que el presidente se posesione.